Muy bien. Les digo que cuesta un poco de trabajo hablar en género, así que hablaré de el amable auditorio. Estábamos hablando de las causales de improcedencia referentes al acto. Si ustedes me lo permiten, sigamos hablando de un enfoque más de derechos humanos que un enfoque de legalidad. ¿Por qué? Porque eso nos hace despertar ciertas cosas que al menos yo no había visto. Es muy interesante para mí, así cuando digo, ¿de qué vamos a platicar ahora? Hablar de cosas de las cuales me costaba trabajo entender, porque así entonces se van despertando inquietudes que alguien las va a tomar en cuenta, ya sea en su alegato, ya sea en su resolución, ya sea en su recurso, que impactan en algo. Entonces, estamos hablando de las causales de imprecedencia según el artículo 61 referentes al acto, pero también hay causales de improcedencia referentes, si me permiten ustedes, a la autoridad de la que emite el acto, ¿no? Nosotros siempre decimos, el acto reclamado da la pauta del análisis constitucional, la autoridad responsable, pero no todas las autoridades responsables pueden ser análisis de objeto de amparo. ¿Pueden ser analizadas constitucionalmente sus actos? Sí, pero no necesariamente mediante el juicio de amparo. Hay otras que ni siquiera una facultad constitucional propiamente dicha, sino una facultad político-constitucional, por ejemplo, actos del constituyente, ¿no? Más o menos, bueno, ahí está la acción y la controversia. Ajá, pero también hay actos electorales, por decir algo, o actos del constituyente propiamente dicho, ¿no? O actos del Congreso, por ejemplo, cuando son destitución o nombramiento de autoridades en facultades legítimas, ¿no? Decimos, caray, a ver, ahí qué pasa, ¿no? Se ha discutido mucho hablando de este tema y yo llamo mucho la atención a eso. A veces nosotros los litigantes de CEPA, ya sea desde el punto de vista de la palestra o desde el punto de vista del resolutor, bueno, a lo mejor hay más, aquí está Isabel, está el buen Eliberio, no sé si hay alguien más, pido perdón por los que no están en ese campo, que creemos que todo es netamente jurídico, pero hay resoluciones que no son netamente jurídicas, sino que también tienen un viso político. No tanto en su contenido, como usted bien dice, sino en el acto propiamente dicho. Vamos a poner un ejemplo, después lo analizaremos propiamente, el acto del constituyente, ¿no? El acto del constituyente, en la formación del acto, no en el contenido, sino en la formación, es un acto más político que jurídico. Claro que es jurídico, y ahí entran muchas discusiones si la Constitución es ley o fuente de leyes, cómo debe ser entendida, si como un concepto normativo, como un concepto político. Yo en lo personal digo es jurídico-político. Pero no todos los actos de autoridad pueden ser analizados vía juicio de amparo. Insisto, eso no quiere decir que no sean analizados, la respuesta es
sí son analizados, pero vía juicio de amparo, no. Ajá. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a mi querida Valentina, una gran hermana que va llegando, que la embarré para que viniera el día de hoy. Gracias por estar aquí, Valentina, y como si me tienes confianza, luego me dices qué te parece esto que estamos hablando. Bueno, el artículo 61, fracción primera, empieza a hablar de ese tipo de autoridades. Iremos viendo la razón política, histórica, jurídica de por qué están esas causales, ¿no? La fracción primera del artículo 61, si es alguien tan amable de irlo leyendo en voz alta, pero tiene que ver con actos netamente constitucionales, ¿no? Ajá, por favor. Fracción primera, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perfecto, ¿no? Y eso tiene que ver con una forma de interpretación constitucional. Y esa forma de interpretación constitucional es la sistemática, ¿no? Se ha discutido mucho si puede haber una parte de la Constitución que no sea constitucional. Pero va más allá el punto, y el punto es, toda constitución vigente, para ser conocida como una constitución moderna, tiene una parte ineludible que es los derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales, depende del sistema que estemos analizando, ¿no? Pero a fin de cuentas hay derechos en favor de un gobernado. Y se da la gran pregunta, ¿y cuál es la parte más importante de la Constitución? Órale, ¿no? Incluso hay una parte, si bien no muy estudiada, pero yo creo que es la que tiene más artículos, salvo su mejor opinión, los transitorios. Estaba analizando mi Constitución hoy y eran más o menos 20 hojas, 20 páginas de los artículos constitucionales correspondientes y como 30 de transitorios, ¿no? Ajá, desde la primera reforma constitucional, ¿no? Y si se fijan ahí hay grandes figuras, por ejemplo hay una, sin polemizar, hay una protectora en mi concepto de la concepción, por decir algo de una forma. De hecho eso cuando la gran legislación que se dio en Distrito Federal, se hablaba mucho de ese transitorio, sin tomar posturas, ¿no? Lo que estoy hablando es, ¿cuál es la parte más importante de la Constitución? Órale. ¿Cuál es la parte más importante de la Constitución? Si viéramos, si analizáramos nosotros cómo empezó la Constitución, pues la Constitución yo diría, bueno, pues así bien legaloide, pues esa era una ley orgánica del Estado mexicano, ¿verdad? De hecho, en la primera Constitución del 1825, por cierto, se discutió si deberían entrar la parte de los derechos humanos o no a la Constitución. Y eso se pensaba que no tenía nada que ver con la definición del Estado mexicano. Eso debería ser parte de una ley secundaria, importante pero ley secundaria. Bueno, pues ustedes bien saben que esa gran discusión de qué empezó primero, si Estados Unidos, Inglaterra o Francia con los derechos de las personas o derechos humanos, y la verdad no nos hemos puesto de acuerdo los que nos gusta estudiar este tema. A fin de cuentas se llegó a la conclusión de que había que elevar a rango constitucional ciertos derechos en favor de las personas. Y hubo una parte muy interesante que luego se trajo en la Constitución de 1857, ¿no? Los derechos del hombre. Y luego, por esa teoría positivista, se hicieron a un lado y cambiaron a garantías individuales, y ahora con estas nuevas teorías vuelve a hablarse de derechos humanos. Y sigue cuestionándose, ¿y cuál es la parte más importante de la Constitución? Vamos a analizar el párrafo primero del artículo primero constitucional, por favor.
Isabel, haznos el favor de leerlo en voz alta. Perdón por abusar de la amistad, pero échale, por favor. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Órale, pero luego se refuerza ese derecho en favor de las personas con el siguiente párrafo, por favor, Isabel. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Fíjense, gracias. Sí, efectivamente. Gracias, Isabel. Y vuelvo a mi pregunta original, ¿no? ¿Y cuál es la parte más importante de la Constitución? En la práctica, Ajá. la tutela del poder. Más o menos por ahí va mi respuesta. ¿Y dónde se encuentra sustentada la tutela del poder? Pues en la parte orgánica. Más o menos por ahí va una primera conclusión. Podríamos decir, los derechos de las personas es lo más importante que hay. ¿Y para qué queremos derechos de las personas sin Estado mexicano? ¿Para qué queremos derechos de las personas sin soberanía, sin pacto federal, sin división de funciones, sin proyecto de nación, sin derechos de los trabajadores? Le agradezco. Si va a ser un partido, acá está. Entonces ahora sí puedo ser candidato, así que por favor no elimine. ¿A qué es a lo que voy? Y estamos hablando de la fracción primera. Pareciera que lo más importante se llama derechos de las personas, pero ¿para qué sirven derechos de las personas sin un Estado, sin un territorio, sin una definición del concepto de la nación México? Bueno, son varias naciones, sin un concepto de México, sin una representación democrática, sin un proyecto económico del país. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Para nada. Si de por sí tenemos problemas, imagínense sin un proyecto de nación. Lo que se hizo en la gran reforma del 11, que se dio la gran explosión de derechos humanos, la Corte tuvo que acotarlo, estemos de acuerdo o no, depende de nuestro punto de vista, pero dijo, a ver, los derechos humanos están muy bien, pero hay prohibiciones constitucionales específicas. Por ejemplo, los ministros de culto no pueden ser candidatos a un puesto de elección popular, por ejemplo, ¿no? No estoy agarrando una postura, estoy hablando de un ejemplo. El principio de pro persona que ha avanzado tanto, ya no están, ya lo dejaron atrás. Bueno, el principio pro persona, lo que pasa es que, voy a disvariar 3 minutos en lo que usted dice. Estamos en un inicio de derechos humanos que no hemos tenido antes, que yo digo que estamos en una etapa democrática intitulada Burro sin mecate, en la cual no sabemos qué hacer. Ajá, no sabemos qué hacer. Ajá, sí. Ajá. Yo como padre le puedo decir dónde están mis derechos, ¿no? Como varón heterosexual le puedo decir dónde están mis derechos, ¿no? Sin agarrar posturas, por favor. Estoy hablando de un caso fáctico, ¿no? Se discutió mucho eso, ¿no? Porque podrían decir ustedes, podría ir un sacerdote a decir, del culto que sea, no estoy hablando de un culto específico o de una religión que acabo de crear,
Por cierto, me convendría porque tenía muchas excepciones de impuestos, pero bueno, ustedes dirán, somos el grupo en este salón para hacerlo. Seamos un equipo. Dicen, ¿podría ir un sacerdote a decir, oye, la Constitución es inconstitucional por el principio pro persona? Porque la parte más importante de la Constitución es la parte dogmática, porque va en contra de tratados internacionales, ¿no? Los tratados internacionales generalmente no limitan a eso. Tenemos presidentes, se ve el caso, por ejemplo, si mal no recuerdo, es Ecuador, donde un jesuita es presidente de la República. Creo que es Ecuador, pero no, o República Dominicana, no estoy seguro. A lo que voy es, ¿podría alguien ir a un juicio constitucional en contra de la Constitución? Y decir, eso va en principio pro persona, va en contra de derechos fundamentales, va en contra del Tratado de San José, ajá, la progresividad, que es muy importante. Y la Corte dijo, a ver, momento, cuando hay una prohibición expresa constitucional en el Estado mexicano, esta prevalece sobre todos los principios. Bueno, depende si estamos hablando de teoría, de teorías o de práctica, depende mucho, ¿no? Depende mucho. Y se llega a una conclusión integradora de la Constitución, y esta respuesta integradora de la Constitución dice, no hay una parte de la Constitución que sea inconstitucional. Cuando hay una regla general y una especial, todos tenemos derecho a acceder a un cargo público, ajá, pero no los ministros de culto. Se dice, no hay una especie de interpretación conforme. Ajá, se dice, bueno, esa excepción también es constitucional. Por tanto, o ergo, como dicen aquí los que les gusta estar estilacho, esa parte hace que no haya un problema de inconstitucionalidad, sino que es una excepción constitucional, por tanto constitucionalmente válida. Órale, qué bonito se oye. Entonces la Constitución, al no ser inconstitucional, para José de Jesús Ortega de la Peña no entra solo a los primeros artículos, sino también a sus transitorios. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que resuelve se resuelve en la ley de amparo. No hay parte de la Constitución que sea inconstitucional, por tanto, no procede juicio de amparo en contra de la Constitución. Pero, a ver, si es, por ejemplo, en el arraigo, Ajá. que es el caso que usted menciona, donde hacen ese asegún o esa excepción. Si bien es cierto, no es ni inconstitucional, ni con tiempos de estudiantes se decía, anticonstitucional tampoco. Pero sí es inconvencional. Ok. Y según mi inrecto criterio, dice es la Constitución y los tratados internacionales, es conjuntivo, no es disyuntivo. ¿Qué dice el 136 constitucional? A ver, compañero. Es lo que dice usted. A ver. El 136 constitucional nos establece una expirámide kelseniana, porque ya no existe, pero nos da una regla. Esta Constitución dice, ¿alguien más por favor que por ahí lo tenga? Rápido. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor. Perdón, 133. Supremacía 133. constitucional. Control difuso. Disculpe usted. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión Las leyes que emanen de ella,
Los tratados de Yemen. Y los tratados Y- que estén de Pero no acuerdo está diciendo con que la estén al misma. mismo nivel. No, pero cuando dice y, No, primero, esta constitución, coma, las leyes y los tratados, o sea, junto con las leyes. Hizo la Corte un estudio en ese sentido y dice, primero la Constitución. Ajá. La Convención de Viena dice lo mismo. Dice, ningún tratado puede estar por encima del derecho interno. Porque si no acabas con el Estado, ¿cuándo se instituyó la figura del arraigo como? no tengo idea. La respuesta es no sé. Sí, bueno. Es que ¿Del 11 o del 8? o sea, si fue después del 2011, pues estamos dándole al traste a la... Bueno, qué bueno que toma ese tema. Si estamos hablando del arraigo, como dice muy bien el compañero, gracias por aclararme la duda que no sé. Hay dos formas de interpretar una figura jurídica, por inconstitucionalidad o por constitucionalidad. ¿Por qué una figura no es inconstitucional? Si una figura en apariencia es inconstitucional, la elevo a la categoría de constitucional y deja de serlo. Ahí no entra la progresividad, ahí no entra la retroactividad, no entra. Es un pacto del Estado mexicano elevado a Constitución. ¿Por qué? Porque las reglas de progresividad, las reglas de retroactividad, las reglas de legalidad son para leyes secundarias, no para normas constitucionales. La norma constitucional es soberana. Entonces habríamos que acudir, la solución que yo le veo, es que tendríamos que acudir, sí, a estudiar derecho y sobre todo derecho laboral, compañera. Tendríamos Bueno, que acudir. Yo vengo de un tribunal laboral. Si de algo le Puede sirve. demandarme por calumnia, licenciada. Mira, lo que decía el maestro Ibargüengoitia, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la constitución triunfante? Pues la que emana de la revolución. No hay otra, no existe otra. Porque creo que le están cerrando al pueblo No existe otra. el camino para toda solución pacífica y ¿cómo se llama? Y democrática. Por favor, allá atrás. Allá. Perdón, no sé si ya terminaría, licenciado Arturo. En relación al arraigo, yo quisiera comentar lo siguiente. En la Constitución está previsto desde el 2008 en la reforma del nuevo sistema procesal, nada más para delincuencia federal organizada. Y también está previsto de manera convencional en la Convención de Palermo, donde se estableció la posibilidad de implementar el arraigo en delincuencia organizada. Por eso no es ni inconstitucional ni tampoco es inconvencional. Muchas gracias por aclarar la duda. De hecho, hay como un ámbito decidible. Por ejemplo, el arraigo. Nosotros mexicanos siempre estamos muy casados con la idea de que las autoridades tienen que ser la autoridad competente y que para eso pues hay que saber su nombre y apellido. En Italia, cuando la mafia siciliana a mediados de los 90 estaba a todo lo que daba, era una figura de que les cubrían el rostro a los jueces. Colombia hizo lo mismo. Y Colombia, que Colombia es uno de los pilares o sea, constitucionalmente a nivel de Latinoamérica es como de los más sólidos intelectualmente. Y en Italia, que también tienen su tribunal europeo, también tenían una autoridad facultada y competente y bla, bla, bla. Y el tribunal europeo les dijo, pues si se tapan el rostro por una situación de tu derecho, de tu realidad interna, podemos obviar ese tipo de cosas. La parte de los sacerdotes, si históricamente México tiene como un episodio religioso, político religioso muy doloroso, a lo mejor si llega a algún asunto similar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por decir algo, se puede acreditar que, o sea, la realidad histórica de
de nuestro país, ¿no? No es lo mismo que Bueno, Uruguay con José Mujica, o sea, tienen Convención, como convención ámbito, de, ¿no? perdón, Convención de Viena, desde mi punto de vista es claro, si hay una norma interna constitucional, primero se observa. Convención Viena es muy específica en resguardar el derecho interno. Los trata, por ejemplo, hablando del voto de los sacerdotes, Convención Viena para mí da la respuesta, ¿no? Tu estado decidió no hacerlo, por una razón que usted bien dice, histórica, no sé si vigente, pero histórica todavía. Entonces, para mí no tiene un vicio de inconstitucionalidad, pero sigamos con el ejemplo que estoy planteando. ¿Qué pasa con la reforma constitucional? Ajá, o sea, ¿se puede analizar en un juicio constitucional la Constitución? No. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano a través de en un acto soberano, a través de sus representantes, llamado constituyente reformador, así lo decidió. No es lo mismo que una ley secundaria, ¿verdad? No es lo mismo una ley que permite el cobro de una contribución, o un acto igualitario, el que ustedes decidan, no está aquí a debate, que una reforma constitucional. ¿Y por qué esto se estableció así? Porque hubo un tiempo en la novena época en que sí se analizó un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional. Y bueno, se dio el caso muy interesante, y eso tuvo que ver con el señor Camacho Solís, que fue regente entonces de la Ciudad de México, si no recuerdo, fue el último. Y en esa famosa reforma constitucional no se permitía que un regente pudiera ser candidato a jefe de gobierno. Y el señor Camacho Solís dijo, eso es inconstitucional, yo tengo derechos como ciudadano. Y presenta una demanda de amparo. El tema de la admisión y de la procedencia llegó a la Corte. Y la Corte dijo, mira, la Constitución pura y dura no es analizable, pero hay cuestiones constitucionales que no es el fondo, sino que son la forma. Como se hizo la reforma constitucional, sí puede analizarse. Por decir algo, el número de votación de las legislaturas no fue idóneo de los estados, ¿no? Porque ustedes bien saben que para que se dé una reforma constitucional se necesita una votación calificada del Congreso de la Unión, 2/3 partes, más la mayoría de las legislaturas de los estados, pero no dice las legislaturas de los estados cómo deben votar, si en mayoría simple o calificada. Bueno, ya no entremos a esa discusión, pero pudo haber sido un punto a debate, o que no hubo quórum, o que no fueron bien convocados, lo que ustedes quieran. Entonces, en un principio se resuelve no proceder fondo sí forma, pero después cuando se hacen las leyes y adiciones al artículo 2 de la Constitución, ergo los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas, también se promueven juicios de amparo por varios pueblos indígenas y la Corte dice, no procede contra nada. Ni contra el fondo, ni contra el proceso legislativo. Así pienso yo. No es lo mismo hijo que entenao. Así lo dejo. Cuando se da esta nueva ley de amparo, se resuelve, no procede contra la reforma constitucional, ni en fondo ni en forma. ¿Por qué? Porque no puedes tener un vicio de inconstitucionalidad de la ley de que emana todo el ordenamiento jurídico del Estado mexicano. Ese es un acto soberano. Por tanto, la forma y el fondo hay otras formas de analizar, como dicen ustedes bien, o hacemos una revolución o hacemos otra reforma constitucional, ¿no? Por ejemplo, a los que recuerdan cuando se empezaron a dar los primeros visos de reforma constitucional en materia penal, se da creo que 95, 96, una gran reforma constitucional que soltó a muchas personas y se hizo la famosa contrarreforma constitucional para quitar, por ejemplo, cuerpo del delito, ¿verdad?
por elementos típicos. Órale. Pero ¿cuál es el punto que se resuelve? Contra la Constitución, nada. Forma de interpretar, bueno, la sistemática, ¿no? La Constitución no es inconstitucional. ¿Cuál de sus partes? Cualquiera. Parte dogmática, parte orgánica y en mi concepto, transitorios. Yo pienso. O sea, yo creo. Bueno, si no procede el juicio de amparo en contra de la Constitución, alguien es su máximo intérprete. La fracción segunda del artículo 61 nos dice, entonces, en contra de quién más no procede el juicio de amparo, pues contra actos de la Corte, ¿no? Contra su máximo intérprete. ¿Quién va a resolver contra ella? La Corte vence pero convence. Bueno, si he de responder a ustedes, eso de la Corte Interamericana tiene algo que ver con el caso Castañeda, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el caso Castañeda? Pero miren, veamos en principio, ¿y qué pasa con el derecho interno? ¿Qué pasa con nuestro derecho interno? El artículo 105, que habla de las controversias constitucionales, habla, ¿contra qué procede la controversia constitucional? Dice, dice, las controversias constitucionales, con excepción a la materia electoral, se susciten entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, a cualquiera de las camas, o en su caso, la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos, un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos, una entidad federativa y un municipio de otra con una demarcación territorial de la Ciudad de México, dos órganos constitucionales autónomos. En los casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en controversia. Dice, procede una controversia constitucional contra un acto de la Corte. Bueno, pues si una entidad federativa se siente ofendida por lo que la Corte hizo, probablemente sí. Probablemente sí, porque no puedo yo afirmar nada, ¿no? ¿Quién sabe? El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, dice la compañera, perdón, su nombre, compañera, es Carmen. Dice Carmen, pues probablemente haya un juicio entre la Corte Interamericana u otra corte, porque no es la única que tiene jurisdicción en el Estado mexicano. Les podría decir, bueno, pues sí, en el caso Castañeda ya se resolvió, ¿no? El derecho al voto. Ajá. Ya hay un caso, ¿no? Pero el juicio de amparo, no. Ahora, ¿y cuál acto de la Corte no procede el juicio de amparo? A ver, lea alguien, por favor, la fracción segunda del artículo 61 de la Ley de Amparo. ¿Perdón? Fracción segunda del artículo 61. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Punto, no distingue. Pero hay interpretaciones, señor licenciado. Entonces le quiero hacer preguntas nomás para meter jiribilla. ¿Y contra un acto de un ministro? Si el presidente de la Corte libra una orden de aprehensión, ¿procederá el amparo? No. La Corte dice, contra actos de la Corte no procede el amparo.
allá dice el señor licenciado, perdón su nombre, don Miguel dice, espérate, la Corte es un cuerpo colegiado. No, pero se subdivide en salas. Ok, y las salas son un cuerpo colegiado. Entonces el señor presidente de la Corte resuelve libro orden de aprehensión en contra de José de Jesús Ortega de la Peña por estar difamando a la Corte en clase. Y José de Jesús Ortega de la Peña va contra el juez de distrito y dice, vengo a promover amparo contra el señor presidente de la Corte. ¿Procederá el amparo? El otro dice, no, pues me voy a quedar sin bono, perdón, ¿procederá el amparo? Fíjense ustedes lo importante del cuestionamiento que les estoy haciendo. No procede el amparo contra actos de la Corte, no hay duda, puro y duro. Dice la compañera y dice bien, la Corte se divide en salas, perfecto, las salas como parte integrante de la Corte no hay problema, pero a un señor ministro se le ocurre librarme un orden de aprehensión. Yo digo que sí procede. Presenta una autoridad, un acto de molestia. O sea, si reúne ciertos requisitos. ¿Es un acto de la Corte? No, está actuando como autoridad, pero no como corte. Qué interesante lo que me dicen. Pero en México, un acto del Consejo de la Judicatura. Ah, bueno, esa es otra fracción, Pero ahorita estamos hablando de la Corte. La respuesta es contra un Bueno, acto eso- del Consejo no procede. Es un Pero acto bueno. de molestia y está por una autoridad. Y si reúne ciertos requisitos que establece, bueno, pues yo creo que en el punto de vista sí procede. ¿Ya es la Corte? Pues que se. El bueno, señor ministro Cosío, por decir un nombre que lo estimo mucho y mis respetos para él, pero vamos a poner un ejemplo fáctico. Señor ministro Cosío, integrante de la primera sala, dice, ya estoy harto de las cosas que está infamando Jesús Ortega en clase. No, como ministro de la Corte de la primera sala que tiene competencia en materia penal, pero no hay inmunidad. resuelve. O sea, no hay inmunidad. Libro orden de aprehensión en contra de José Jesús Ortega de la Peña. Eso es no, ese es fondo. Primero nos subimos al ring y luego peleamos. Entonces la pregunta es, ¿procede o no procede el juicio de amparo? Debería de proceder. Sí, yo digo que sí procede. Coincido con ustedes. Miren, el punto importante es este. Un ministro, incluso el presidente, en mi concepto no es la Corte. Pero es La Corte es un cuerpo colegiado. Sí, pero es integrante de ese Bueno, cuerpo pero no es la colegiado. Corte. Pero Sí, no es la Corte. Pero tampoco es la persona física que decía que la licenciada nada más. Ahí está. Es una autoridad, Ajá. sí, que está contemplada en una ley, bueno, pues orgánica tanto constitucionalmente, ¿no? O sea, Ajá. entonces, efectivamente son actos de autoridad y yo coincido con usted en el sentido de que debería de proceder. Válgame, me regreso un poquito. En el sentido del arraigo. No importa, por favor, déjenme Licenciada, hablar. no me bulee. Si quieres respeto, respéteme. A ver, por favor, termine. Ahí va. Pues sí, ¿no? Aquí lo que se trata es de lo siguiente. Está dentro de la propia Constitución la figura del arraigo. Y dentro de la propia Constitución se encuentra el principio de presunción de inocencia. Y en mi libre apreciación y en pro de los derechos humanos, la propia Constitución se está contradiciendo con ella misma. ¿Por qué? Porque sin más ni más agarra y dice, a ver, este es de la delincuencia organizada y le restringo sus derechos y los refundo por allá, ¿no? Sin haber sido ni oído ni vencido en juicio, violentando el principio de presunción de inocencia. Entonces, si no tenemos una seguridad jurídica dentro de la propia Constitución, ¿cómo vamos a hacer que prospere un amparo en contra del señor presidente de alguna de las salas? Muy bien, muy bien. Si me permite, el punto de vista respetuoso es Gracias. una apreciación fáctica. La apreciación que yo aprecio es
La apreciación que yo lo hice adrede a ver si estaban escuchando. Mi apreciación es, creo yo que un integrante en aislado en un acto no es la Corte, es un ministro y no es la Corte. Fíjense ustedes que a mí me tocó una vez ser juez de distrito en Tijuana, de hecho Valentina fue una vez a visitarme, y me promovieron un amparo contra el presidente de la Corte, y el acto reclamado era una orden de aprehensión, y admití la demanda y me rindió informe. Y él nunca me dijo que no era improcedente el acto, era el señor ministro Aguinaco, guanajuatense por cierto, salmantino. Él lo que dijo era que no era cierto el acto. Se sobreseó en el juicio por inexistencia, pero él nunca se quejó que se promovió un amparo contra él. Eso a mí me abrió mucho. Dije primero, ay, qué bueno que no me corrieron. Pero lo que me abrió la mente desde el punto de vista jurídico es, el amparo por ese hecho no es improcedente. Él no es la Corte. El punto es, el amparo procedió. En fondo, como dice acá el buen compañero, sobreseímos. Bueno, no vimos fondo. Pasando a eso, sobreseímos, pero sí procedió el amparo. Él dijo, he recibido tu informe justificado y no es cierto el acto. Punto, ¿no? Se admitió la demanda. Le di trámite. Le pedí informe y con su multón si no me lo rendía. Me dice, te rindo informe y niego los hechos. Ah, bueno, pero es otra causal. Pero no era por contratos de la Corte. Y estamos analizando la causal de contratos de la Corte. Si me hubiera dicho, si es cierto el acto reclamado, le concedo el amparo porque él no tiene la competencia para ello. Ese es el punto. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces probablemente esta clase sería vía Skype desde Almoloya, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Del altiplano. Y por lo mismo, salvo su mejor opinión, porque esto es debatible, hay quien dice la Corte es la Corte y estamos hablando de todos sus integrantes. Lo mismo sucede con la siguiente fracción, que es la fracción tercera, y dice, no procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. No procede. ¿Por qué no procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal? Bueno, porque a quien afecta es a un poder, son problemas dentro de un poder. En división de funciones, que originalmente era división de poderes, este acto es el propio Poder Judicial de la Federación y él tiene sus sistemas reparadores. ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo de la Judicatura Federal? Nombra, adscribe, administra, remueve y sanciona a sus componentes. ¿Qué pasa si el Consejo de la Judicatura Federal emite un acto que afecta a alguien y no está de acuerdo con sus resoluciones? Hay formas internas de resolver esa controversia, o una revisión administrativa o un recurso de reconsideración que el propio poder, que la propia Consejo de la Judicatura Federal ha creado, y dicen, nunca ha existido una prohibición constitucional de autorregulación. Por ejemplo, no procede juicio de amparo en contra de los actos del Consejo. ¿Qué procede en contra de los actos del Consejo que destituyen? Un recurso que se llama revisión administrativa. ¿Y qué procede en contra de los actos del Consejo que sancionan, por ejemplo, suspenden por 6 meses? Pongamos un ejemplo. Nada. Atendiendo a las reglas del 25 y el 8º de la Convención Interamericana, el Consejo de la Judicatura Federal emite un acuerdo general en el cual dice, promueve un recurso ante mí.
una especie de reconsideración a los que están inmersos en el administrativo. Hay medios de autodefensa, de autorregulación o de una regulación ante una instancia superior, pero no el juicio de amparo. Algunos la Corte, algunos otros el propio Consejo, pero no el juicio de amparo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues recuerden ustedes que en la comisión mixta de escalafón, pues ahí se resuelven, por ejemplo, cuestiones laborales, ¿no? Sí. Un comentario, bueno, pues es muy interesante, pero si es más, pues ahí está ya, ahora sí que la propia ley, pero hay una contradicción ahí, un tanto cuanto como decir que es juez y parte, o sea, porque finalmente, pues decir, bueno, estos 5 que escogimos van a resolver el asunto, pues es que bueno, ¿sabes qué? Pues ya ni para qué, man. ¿Por qué? Porque somos nosotros y nosotros mismos te explicamos la sanción. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, poner un ejemplo, ha habido varias sanciones a jueces penales, a jueces civiles, y se han defendido del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Pero ante el Poder Judicial de la Federación. Sí, bueno, yo como ejemplo, sí, o sea, nada sí. más como ejemplo, y bueno, pero por lo menos tienen la instancia de poder acudir a otra instancia, pues cómo resuelve lo mismo, o sea, horizontalmente, ¿no? Es mi comentario, pues ya está en la ley, bueno, ahí está, pues es más, pues en este caso, pues no sé si alguno, aparte de usted, pues estén en la judicatura, bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí estamos. Al menos está Isabel, no sé si alguien más. Hay una jurisprudencia por ahí que dice que se equipara como al recurso de revocación. Más o menos. Por eso conoce la misma autoridad porque se equipara a un recurso de revocación. Ahí hay un punto interesante, compañero, que más de uno de ustedes de ti tienen ese criterio. Ese tema está en la Corte Interamericana, Ajá. Diciendo, primero, nadie puede ser juez y parte y yo tengo un derecho a la tutela judicial efectiva. Alguien tiene que resolver mi problema. Ajá. Si ustedes ven, una de las reglas del Senado es dirimir controversias entre poderes, pero no intrapoderes. Hace mucho tiempo existía el Supremo Poder Conservador, desapareció. Bueno, pues algunos dicen, bueno, pues si él va a ser alguien realmente ajeno a ellos, no hay otro que los organismos jurisdiccionales internacionales. Más de un asunto está ahí, he de decirle. Ajá. De hecho, anteriormente sí estaba permitido que los jueces magistrados acudieran al amparo para combatir resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, pero como todo cabe en la Constitución, para no hacerlo inconstitucional, lo insertan ahí como se insertó el arraigo, que siendo una medida restrictiva, para no hacerla inconstitucional, pues hay que, o sea, el problema que estamos cayendo es que todo lo queremos insertar en la Constitución como esta medida, pero anteriormente sí los jueces tenían esa, y hubo muchos amparos en contra de decisiones del Consejo de la Judicatura. Entonces yo creo que aquí el problema es ese, que todo pues hay que meterlo a la Constitución y así ya no lo hacemos inconstitucional. Efectivamente, por eso está la primera fracción. Estemos de acuerdo o no, la primera fracción dice la Constitución no es inconstitucional. Hay varias formas de que una cuestión no sea inconstitucional y para mí la más burda es llevarlo a la Constitución en vez de repararlo, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está. Pero efectivamente, antes había tantas dudas que tuvo que haber una legislación concreta que dijera no procede el acto contra actos de la constitucionales, actos del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Porque también se llegó a discutir si actos del Consejo de la Judicatura era el Pleno, las comisiones o sus integrantes. Y vuelvo a poner el ejemplo absurdo, no es un ejemplo, no sería tan absurdo tratándose de un ministro, pero ahora lo pongo de un consejero. ¿Qué procede contra el acto de un consejero que libra una orden de aprehensión? Y me van a decir ustedes, ay, diría yo, pues con esos hay, gracias a esos hay juicio de amparo, pues si todos hicieran lo que tienen que hacer no habría juicios. Sí, adelante.
creo que es tesis o jurisprudencia, pero se me viene ahorita a la mente, donde dice que un juez de distrito no puede violentar derechos humanos. En juicio de amparo. En el juicio de amparo. Y yo digo, caramba, sí los puede violentar. Y los digo, de hecho, de facto, que digan que no, bueno, eso es otra cosa, pero de facto sí los puede violentar y los violenta muy constantemente. Bueno. En mi concepto, la jurisprudencia que usted menciona es netamente técnica, porque un juez de distrito, con todo respeto para los señores jueces de distrito, yo lo fui, no violenta derechos humanos. Bueno, ok, está bien, pero sí otros ordenamientos. Si un juez de distrito no admite una demanda de amparo contra la ley de amparo, no violenta un derecho humano, pero sí un acto legal. Hay que interpretar muy bien esa jurisprudencia. Si bien no se analiza como violación a un derecho humano, sí se puede analizar como un derecho de legalidad. Entonces no coarta esa jurisprudencia la facultad de analizar el acto del juez de distrito, pero no a la luz del derecho humano, sino a la luz de la legalidad que incide en el derecho humano. O sea, estamos hablando de lo que se llama en la argumentación jurídica una falacia de petición de principios. Qué bueno que ya no soy magistrado. Pero claro que los viola, ¿no? Claro, es obvio. Para mí es obvio. Pero digámosle, si no les gusta la palabrita, digamos que es ilegal y no hay problema. Es una resolución fáctica, no pragmática, no técnica, ¿no? Pero es lo mismo. Porque nos acaba de decir un juez de distrito aquí mismo que no procede contra la legalidad, que porque no es un derecho humano. La legalidad es un derecho humano pues establecido entre el 14, 16, 17, el octavo, son varios. El primero, y ya depende del acto concreto, ¿no? 123 tal vez, 27, no sé, pero cuarto, no sé. Pero el punto aquí es, denle el viso de la legalidad, no del derecho humano. Todo derecho humano tiene un precepto de legalidad que lo apoya. Si ustedes hacen así su argumento, así será analizado. ¿Sí me explico? Y digan, bueno, pues no viola derechos humanos, pero violó tal artículo de la ley de la protección de adolescentes, niños y niñas, o de la ley de amparo, o de la ley de no discriminación. Así nada más, no lo lleven al derecho humano, porque esa tesis técnica habla del juicio de amparo, pero no habla del acto concreto. Volviendo al planteamiento de que no procede actos contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, yo todavía dejaría en duda, como dicen algunos en el tintero, o dicen algunos ministros entrecomillado, encorchetado, el tema de ¿qué procede contra actos de miembros del Consejo que no actúan como el Consejo en pleno? El director de recursos humanos, que hace un descuento a mi salario. Bueno, sí, pero si fuera el director de recursos humanos, ¿no? El cuerpo de acceso a la información que permite que se ventile mi declaración patrimonial, que yo ahí tengo una gran discusión de perogrullo que se llama de qué es la presunción de inocencia. ¿Se han fijado que en México, no digo que sea correcto, no, solo como un ejemplo, ¿se han fijado que en México los funcionarios públicos no gozamos del principio de presunción de inocencia? No, bueno, pero los funcionarios menos.
Nosotros tenemos que demostrar que no somos rateros, que no contratamos parientes, que sí declaramos impuestos. O sea, no tenemos un principio de presunción de inocencia. ¿Tiene esto una razón de ser? Sí. ¿Tiene una justificación constitucional? Sí. Pero va contra el principio de presunción de inocencia. Hay otros principios que se ponderan y hacen que este principio, en este caso concreto, no sea ventilado, ¿no? Mi derecho a la intimidad, ¿no? Usted prende la televisión y ya cualquier persona dice que habló ayer en su teléfono celular con X persona, ¿no? En otro caso es ir a la cárcel. Es interesante, ¿no? Cómo se analizan las figuras jurídicas en México. Pero bueno, sigamos con actos de improcedencia. La fracción cuarta, ¿contra qué no procede el juicio de amparo? Estamos hablando de la autoridad que emana el acto reclamado. Contra actos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque es un organismo constitucional también. No es autónomo, ya pertenece al Poder Judicial de la Federación, pero efectivamente tiene sus propias leyes, pero aparte es un organismo constitucional. Entonces, contra sus actos proceden sus propios procedimientos. Pero sus propios procedimientos elevados a Tribunal Electoral. Fíjense que se hizo tan fuerte el candado. Recuerden ustedes que en materia electoral, el Tribunal Electoral analiza no solo la cuestión netamente electoral. Si se fijan ustedes bien en la estructura de materia electoral, se analiza la cuestión netamente electoral, pero también se ve lo administrativo, ¿no? ¿Cómo rendiste tus cuentas, partido político? Netamente administrativo, ¿no? ¿Es sucia tu propaganda? Y otras cuestiones, ¿no? ¿Corriste bien a tu secretaria? Cuestiones laborales, ¿no? Contra todo eso, que parece que no es de materia propiamente electoral, no es lo mismo calificar la elección y decir que si ganó la elección el diputado, el aspirante fulano de tal, o si tuvo la mayoría, o si tiene los requisitos necesarios para ser de representación proporcional. No es lo mismo que decir el partido tal no rindió bien su declaración, o gastó de más o gastó de menos, o utilizó tiempos electorales de precampaña, o corrió mal a su secretaria. El mismo rama del Poder Judicial se juzga. Lo que en principio se decía que el juicio de amparo no es un mecanismo político sino jurídico, cosa en la cual yo nunca he estado de acuerdo, pero bueno, se hizo fuerte en la materia del Tribunal Electoral. Entonces, todo ello es resuelto por el propio Tribunal Electoral, que termina en su sala superior. Y si bien ustedes se han dado cuenta, la sala superior también es un organismo constitucional, ¿no? También ve constitucionalidad de leyes, pero electorales. Pero digo yo, pues también podría haber constitucionalidad de leyes laborales, constitucionalidad de leyes administrativas. ¿Se acuerdan cuando resolvió la sala superior? Sí, Hacienda está obligada a dar la información financiera. Bueno. No, yo creo que fue correcto. En mi concepto, para mí fue correcto. A lo que voy es, pues eso no es tan electoral, ¿verdad? Pero viene de la sala superior del Tribunal Electoral. Sí tiene una relación, pero yo digo, bueno, está bien todo eso, ¿y qué tiene que ver con fulano? Faltó 3 días y por eso le vamos a descontar 6 días de salario. ¿Y por qué eso no se puede ver en juicio de amparo? Porque ha sido tan